Va. ¿Sale? Entonces ya empezó a grabar. Y vamos a ver. Entonces la intención es averiguar una vez más, repasar cómo se realizó esta función, o mejor dicho, cómo insertar esta operación o fórmula. Entonces, literalmente, siempre que pensemos en voy a colocar algo que no es escribir texto, que no es poner una fórmula o función, mejor dicho, sino que voy a poner algo ajeno o que normalmente no está ya dentro de la hoja, significa que lo voy a insertar, ¿sale? Voy a colocar, voy a poner, voy a pegar. Significa que si voy a insertar, obviamente por consecuencia el menú que estoy buscando precisamente es el que lleva ese nombre. Voy a insertar. Y de aquí vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos los datos. Vamos a insertar lo que son las gráficas. Pero antes de las gráficas tenemos que ver lo que vendría siendo esas fórmulas. Entonces, en el menú insertar, del lado derecho tiene que aparecer una de dos. O tiene que aparecer este símbolo. Ahora sí que este símbolo, este icono que dice símbolos, o tiene que aparecer el que está aquí abajo que dice ecuación, el símbolo de pi, ¿sale? O en su defecto a lo mejor salen los dos juntos. Esto va a depender mucho de la versión de Excel que tengan y su configuración, etcétera, etcétera, ¿sale? En este caso vamos a insertar, vamos al icono de símbolo, siempre están estos dos juntos y entonces utilizamos símbolo si queremos. Voy a aprovechar para mostrarlo. Poner alguna cantidad, alguna figurita literal. Ahora sí que valga la palabra, vamos a poner un símbolo. Algo que normalmente no puedes poner con el teclado. Por ejemplo, el signo de sumatorio, el de omega, alfa, beta, símbolo de libras, yenes, euros, marcas registradas, etcétera. Entonces, vamos a ver. Aquí me encuentro en esta celda y yo le inserto tal vez ¿cuál será bueno? Voy a elegir estilo de texto, le voy a poner uno bien descarado, símbolo. Por ejemplo, este trébol de corazones. ¿Sale? Algo que normalmente no vamos a encontrar en un teclado, no. Pero bueno, ok, en esta ocasión símbolos, pero lo que vamos a hacer ahora es ecuación. Al darle clic en ecuación ya nos da algunas opciones de cómo insertar o qué tipo de fórmulas. Sin embargo, no es forzosamente, no porque le demos clic significa que ya no vamos a poder poner otra. Podemos darle clic a alguna de estas y modificarlas, o tal vez directamente en el icono. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer un recuadro que dice escriba aquí la ecuación, que es como si fuera un cuadro de texto, y en la parte de arriba cambia y aparece una nueva pestañita de menú donde va a aparecer lo que vendría siendo esta paleta de opciones, creo que le llaman paleta ahorita, barra de iconos lo conocíamos antes, donde vamos a poder insertar, trabajar, escribir todo lo que son nuestras fórmulas. También trabaja con símbolos, pero el detalle principal es que donde dice estructuras, se supone que todo esto son los espacios que podemos utilizar y al mismo tiempo alguna frase, figura, forma, operación, símbolo especial con el que se pueda trabajar o se deba trabajar. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes llegó a estudiar o les enseñaron en la prepa lo que eran las funciones, las derivadas y las integrales. Entonces, si alguien vio lo que son las integrales, por ejemplo, podían utilizar este símbolo, donde literalmente que era la función de x, y, o la derivada en función de la derivada de x desde 1 hasta muchos, hasta n, o hasta 5, no lo sé. Y ya aparecía o podían escribir su función, ¿no? Su, su, su simbología. Y esto mismo lo pueden utilizar también en Excel. También en Excel, bueno, en Excel como tal no. Perdón, en Excel, en Word. Pero en Excel pueden
hacerlo en Excel y de aquí lo pueden pasar a Word, ¿sale? También hay alguna opción, me parece que hay alguna opción, nada más que en este instante no me acuerdo, aunque yo recuerdo que alguna vez sí lo llegué a hacer. Pero bueno, regresamos. Entonces, estamos en estructura y se supone que nuestro objetivo es crear esto. La palabra media, signo igual, un símbolo de fracción, ¿sale? Donde tenemos el numerador. En el numerador aparece también el símbolo de sumatoria y en la parte de abajo solamente es una letra. Entonces, podemos ir avanzando conforme vayamos, ir haciéndolo conforme vayamos avanzando. Entonces, por ejemplo, empezamos con la palabra media, signo igual, y entonces aquí me pide que tenga un diseño, una forma de fracción. Entonces, obviamente aquí aparecen las opciones. ¿Qué pasó? ¿No lo puede grabar? Esto se está grabando. ¿Sí? Sí, ya se está grabando esto. Entonces, aparece la opción de fracción. Ya me aparece tal cual la simbología. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma, la simbología, donde aparece numerador, denominador y su línea intermedia. Y entonces, en la parte de abajo, en este momento solamente me estoy ubicando con el mouse. Si alguien tiene problemas con el mouse, me dice para que también pueden utilizar lo que son sus flechitas del cursor, para poder desplazarse. Solamente tienen que tener cuidado donde se está moviendo la tilde. Por ejemplo, vean cómo conforme me voy moviendo con las flechas del cursor, se va seleccionando y al mismo tiempo se va viendo o se debe de ver qué es lo que estoy o dónde voy a escribir, ¿sale? Entonces, en la parte superior tengo que poner el símbolo de sumatoria y entonces nada más vamos a poner y entonces lo ideal, o siempre he utilizado este símbolo, aunque normalmente me lo cambia automáticamente a ¿no? Pero bueno, miren, luego es por el espacio, cuando Excel considera que el espacio es poco, como que lo altera. Vamos a ver si me lo puede aceptar ahorita. No, pero bueno, entonces dice la sumatoria donde i, que ya habíamos platicado que eran los datos, desde 1, es decir, i igual a 1 hasta el último, es decir, hasta n. Y por último se va a poner la x sub i, donde significa que esa i chiquita es lo que nosotros conocemos como subíndice o superíndice. En este caso sería el subíndice, es decir, una pequeña letra que va abajo de la línea o el texto principal. Entonces, obviamente tiene sus funciones. Tenemos que saber un poquito, sí, definitivamente lo que son los conceptos, porque así no nos va a costar más trabajo. Entonces, si sé que tiene que ver con la palabra índice, entonces me voy al menú y entonces busco superíndice, subíndice o ambos en un lado o en otro. Y entonces, y abajo está, creo que son los ejemplos. Entonces, vamos a subíndice y entonces la línea original le pongo mi x, puede ser x mayúscula, depende de la fórmula, y la i chiquita. Una vez que termino simplemente le doy clic afuera y ahí está, sale. No sé qué tan claro o qué tan no claro quedó. ¿Dudas hasta ese punto? No, profe, sí, creo que sí salió. Bien, entonces, si no hay dudas hasta ese punto, ya podemos avanzar. Lo voy a borrar. De aquí, ¿qué falta? Ok. Tenemos que escribir las gráficas. Recuerden, histograma, gráfica, polígono de frecuencias, las ojivas y la gráfica de pastel. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Histograma. El histograma, recuérdenme, ¿con qué datos voy a realizar mi histograma?
Con las estaturas y las veces que se repiten. Muy bien, gracias. Entonces significa que estamos con el dato o estatura y de ahí la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia con la que se repite esa información. ¿Vale? Y entonces, puedo hacer dos cosas. Puedo insertar primero mi gráfica y después buscar los datos, o puedo seleccionar primero los datos y después la gráfica. Yo aconsejo generalmente, no siempre, insertar primero la gráfica y después los datos, y ahorita más adelante van a ver por qué. Primero vamos a hacerlo con el histograma, que no tiene que dar mayor problema. ¿Sale? Creo que sí está grabando esto. Entonces, se supone que son los datos y frecuencia. En este caso, en esta ocasión, ¿dónde estás? Estás aquí. Vamos a hacerlo de esta forma. Selecciono el dato. Empezando es que como que se quedó trabado su pantalla en blanco. No me digas. En una hoja. Sí. ¿Quién más? Sí, profe, desde hace rato. Bueno, ¿qué me está pasando desde hace rato? Cuando estaba explicando no aparecía.